Bien, vamos a solucionar los ejercicios del segundo tema, operadores y expresiones. Voy a abrir los enunciados y vamos a comenzar. El primer ejercicio dice: realiza un programa que lea dos números por teclado y determine los siguientes aspectos. Es suficiente con mostrar true o false. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Si los dos números son iguales, si los dos números son diferentes, si el primero es mayor que el segundo y si el segundo es mayor o igual que el primero. Con todo lo que sabemos hasta ahora, lo único que podemos hacer es leer los dos números y mostrar si esta comparación, las comparaciones que nos están pidiendo, dan true o false, y mostrarlo por pantalla. Así que vamos a comenzar leyendo un primer número. Vamos a convertirlo a flotante para poder leer números enteros o decimales, ¿vale? Aquí vamos a hacer el input y vamos a decir, por ejemplo, introduce el primer número. Pondremos así, vamos a copiarlo. Número 2, introduce el segundo número. ¿Vale? Ahora tenemos que mostrar si los dos números son iguales. Podríamos mostrar por pantalla lo siguiente: print son iguales. Vamos a poner una coma y aquí vamos a realizar la comparación. Para comparar si dos números eran iguales, teníamos el operador de igualdad, igual que número 1, igual que número 2. ¿Qué más? Si los números son diferentes, el operador de diferencia pues era con la exclamación, así como cortando, ¿no? Luego tenemos si el primero es mayor que el segundo. El primero es mayor que el segundo. Y esto lo podíamos saber muy fácilmente: n1 más grande que n2 con este operador. Y el último dice si el segundo es mayor o igual que el primero. Vamos a copiar esto. El segundo es mayor o igual que el primero. Pondríamos el segundo mayor o igual que el primero, n1. Muy bien. Vamos a ejecutarlo a ver cómo queda. Vamos a introducir un número, por ejemplo el número 10. Vamos a introducir otro número, el 10 también. ¿Son iguales? Sí, true. ¿Son diferentes? False, no. El primero es mayor que el segundo, falso, porque son iguales. El segundo es mayor o igual que el primero, true, verdadero, porque son el mismo número. Vale, vamos a volver a ejecutarlo. Por ejemplo, el 5 y el 7. ¿Son iguales? No, falso. ¿Son diferentes? True, sí, verdadero. El primero es mayor que el segundo, falso, el 5 es más pequeño. El segundo es mayor o igual que el primero, true, verdadero. El 7 es más grande. Vale, pues ya lo tenemos. El siguiente ejercicio dice: utilizando operadores lógicos, determina si una cadena de texto introducida por el usuario tiene una longitud mayor o igual que 3 y a su vez es menor que 10. Es suficiente con mostrar true o false. Bueno, lo que tenemos que realizar en este pequeño ejercicio es una comprobación con operadores lógicos y comprobar dos situaciones a la vez. Y es que la longitud de la cadena que vamos a escribir sea mayor o igual que 3 y a su vez sea menor que 10. Por tanto, vamos a comenzar leyendo una cadena por teclado. Cadena igual input y vamos a pedirle al usuario que escribe una cadena. Muy bien. Y ahora vamos a determinar si esta cadena tiene una longitud mayor o igual que 3 y a su vez es menor que 10. ¿Cómo? Pues por ejemplo, podríamos poner condiciones y vamos a utilizar aquella función llamada len para saber la longitud de una cadena, len, y vamos a comprobar si esta longitud es mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? Esto sería la primera condición. Ahora tenemos que comprobar la segunda a la vez. Si es menor que 10. Si es a la vez, significa que
Tienen que cumplirse las dos, por tanto esto es un AND, un operador AND. Otra vez vamos a ejecutarle en cadena menor que 10. Y ahora podemos mostrar por pantalla pues nuestra comparativa, ¿no? La longitud de la cadena es mayor o igual que 3 y menor que 10. Y aquí pondremos pues una coma y nuestras condiciones. Vamos a mostrarlo. Escribe una cadena, por ejemplo, hola. La longitud de la cadena es mayor o igual que 3 y menor que 10. Son 4 caracteres, por tanto verdadero. Si pongo una cadena menor que 3, por ejemplo, false. De acuerdo. Y si es muy larga, hola amigos, ¿cómo estáis? Pues también es falso. Muy bien. Así que vamos con el último ejercicio. Realiza un programa que cumpla el siguiente algoritmo utilizando siempre que sea posible operadores en asignación. Aquí tenemos que ejecutar unas cuantas cosillas. En realidad es como una especie de juego que os he intentado transmitir con este algoritmo. Tenemos que cumplir punto por punto cada orden que se nos indica. Vamos a comenzar guardando en una variable número mágico el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sin el 8. Pues vamos a hacerlo. Número mágico igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Lee por pantalla otro número usuario, especifica que sea entre 1 y 9. Asegúrate que sea un número. Vale, vamos a leer un número usuario por pantalla, por teclado, perdón, y para asegurarnos de que es un número vamos a convertirlo en un entero. Vale, entonces vamos a pedirle al usuario que introduce un número del 1 al 9. Vamos a dejar así. Vale, ya tenemos el número de usuario guardado. Multiplica el número usuario por 9 en sí mismo. Vale, aquí, como dijo en el enunciado, siempre que sea posible utilizamos operadores en asignación y como este nos dice que lo multipliquemos el número por 9 en sí mismo, pues vamos a hacer número usuario y un operador en asignación por igual 9. Ahora nos indica que multipliquemos el número mágico por el número usuario en sí mismo, es decir, el número mágico, igual que antes, en asignación, por el número del usuario. Y finalmente, mostrar el valor final del número mágico por pantalla. Print el número mágico es, y aquí pondríamos, por ejemplo, número mágico, que es donde tenemos el resultado, ¿no? Bueno, vamos a probar qué es lo que hace este ejercicio, este pequeño juego. A ver, que me he equivocado en algo. Vale, básicamente tendría que haber hecho el input aquí, que me lo he olvidado desde el principio. Vale, vamos a probarlo. Voy a escribir un número del 1 al 9, por ejemplo el 5. Confirmo y el número mágico es un montón de 5. Vamos a volver a ejecutarlo. Si introduzco el número 1, pues aquí tenemos el número mágico, todo unos. Pues sí, este era un pequeño juego en el que cualquier número que introduzcamos del 1 al 9, siguiendo todos estos pasos, lo que conseguimos es este número multiplicado un montón de veces, pero que su resultado siempre es el mismo número, como vemos aquí. Y con esto llegamos al final de los ejercicios propuestos para este tema 2 de operadores y expresiones. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, practicado lo que hemos hecho y seguimos adelante.